Buenos días, tardes o noches. A continuación presentaré transferencia de momentum a escala de procesos de ingeniería química. Para empezar con ello, tenemos que definir un poco qué es transferencia de momentum para empezar a entender. Transferencia de momentum, pues principalmente se refiere, como el nombre lo indica, a la transferencia. Momentum, pues principalmente a transferir propiedades dentro de un sistema. Propiedades como masa, velocidad, temperatura, caudal, calor, presión o algún otro tipo de fuerza. Lo podemos realizar dentro de diversos sistemas como una red de tubería, un contenedor o diferentes sistemas. En las empresas se trabaja con diferentes tipos de fluidos. Los fluidos pues podemos principalmente tomar en cuenta que sean líquidos y gases, ya que con ello muchas ecuaciones están pensadas para ellos. Dentro de las industrias pues son muy pocas o por no decir que ninguna se salva del empleo de algún tipo de fluido. Para empezar con las aplicaciones a nivel industrial, las iremos dividiendo por diferentes factores, o sectores dentro de la industria. Primero, y una de las más importantes, por no decir que la más importante, la industria alimentaria o alimenticia. Dentro de esta industria se trabajan con diferentes fluidos que tienen diferentes comportamientos, tanto su comportamiento de estado, que puede ser un gas, un líquido. Se trabaja con muchos sólidos, y estos mismos fluidos tienen diferentes viscosidades, densidades, diferentes tipos de tratamiento a considerar. Dentro de este sistema podemos ver en esta imagen se toma la elaboración del vino. Dentro de este podemos aplicar diferentes ecuaciones vistas en transferencia de momentum, desde un número de Reynolds, un factor de fricción, el factor de Darcy para las pérdidas por la misma fricción. Y pues estas fricciones podemos considerarlas mucho para no alterar nuestro producto final, ya que por ejemplo en la elaboración del vino, si el flujo no es el correcto o no se le trata de la forma correcta, el producto final pues resultará en un vino muy diferente al que se ocupa. En la industria petroquímica, bueno, pues principalmente aquí se trabaja con fluidos en estado líquido. Y aquí pues no es la excepción de ocupar diferentes ecuaciones de transferencia de momentum, ya que todo está basado en tuberías. Desde la llegada de la materia prima, que en este caso pues sería el crudo o petróleo tal cual, y de ello obtener sus subderivados como plásticos, gases, gasolinas, y ellas mismas transportarlas en diferentes ductos para poder llegar a su destino y sean ocupadas. En este caso, pues nuevamente podemos aplicar las ecuaciones que vimos con anterioridad, como número de Reynolds, el factor de fricción, las pérdidas por fricción, que en el caso de gasolinas y ello, gasolinas, diésel, pues son realmente muy importantes, ya que pueden llegar a diferentes velocidades, o tener un diferente caudal, y eso pues afecta, o puede afectar, causar hasta daños al sistema, si es que no se toman en consideración todas las leyes que aplican en este tipo de tuberías, ya que son de alto riesgo. En la industria farmacéutica, bueno, aquí también, de igual forma se utilizan diferentes fluidos y diferentes estados de materia, desde tener un polvo que puede considerarse como sólido, pero después de tratarse con algún líquido puede crear una solución, y así crear o pasar de estado sólido a estado líquido. Pues aplicamos mucho de ello. No solo estas ecuaciones que se mencionaron con anterioridad, que sería el número de Reynolds, factor de Fanning y las pérdidas por fricción pueden ser aplicables, sino que muchas otras
para tanto definir temperaturas, una presión, ya que pues al ser medicamentos muchas veces llegan a ser alteradas por la temperatura, descomponiendo las moléculas o causando cambio en la estructura química de esta misma molécula y no sirviendo realmente para nada los medicamentos o sustancias que se desean elaborar. En la industria de los solventes, pues de igual forma se deben de considerar muchos factores, tanto el diámetro de las tuberías, el tenerlas aisladas, tenerlas realmente bien conectadas. En transferencia de momentum también vimos algunos accesorios de tuberías que también dentro de nuestros cálculos pueden resultar en afectaciones, ya que por ejemplo si tendríamos una válvula en una tubería, pues podríamos tener diferente cambio de tanto de caudales, presiones o a lo mejor temperaturas simplemente por el roce que estas ocasionan. Pasamos con la industria o industrias para el campo. En esta industria pues podemos tener de todo, básicamente, desde industrias que nos sirvan para fertilizantes, plaguicidas y que generen recursos para el campo. Aquí pues de igual forma, o sea, no está exento de ocupar ecuaciones que tengan que ver con transferencias de momentum y mucho menos que el campo no tenga que ver con fluidos, ya que si bien podemos empezar desde aquí esta imagen que vemos de un tractor que dispersa agua para poder regar las plantas, podemos ocuparlo tanto aquí que es para pesticidas y entre otros. Las ecuaciones nos pueden ayudar mucho a diseñar este tipo de sistemas que expulsen agua a cierta presión. Y a su vez aquí podemos ver que a lo mejor no es necesario una alta presión, ya que dañaría a la planta, pero a la vez no es necesario una poca o mínima presión, debido a que no saldría ni del mismo sistema y no sería útil. En la industria de los plásticos, bueno, aquí principalmente tenemos que la temperatura es un factor muy importante que afecta al plástico, ya que a altas temperaturas, bueno, a ciertas temperaturas donde tengamos el punto de fusión, podemos convertirlo de un estado sólido a un estado líquido. Para ello, pues poder moldear y hacer diferentes productos, ya que pues en la actualidad no hay o existen muy pocas cosas que no se han intentado sustituir con algún tipo de plástico. Los plásticos pues se tienen que considerar también muchos factores, desde el factor de qué tipo de plástico se necesita, qué tipo o a qué se quiere llegar con esa fundición de plástico, ya que pues podemos ocupar desde una bolsa que a lo mejor el tipo de plástico que se ocupe es un plástico que se funda con más rapidez y ocupe a lo mejor una tubería menos grande para poder ser inyectado o sí, principalmente inyectado para adquirir su forma final, o por ejemplo en un plástico de tipo ABS donde se ocupa una temperatura aproximadamente de unos 240 grados que que cambia considerablemente con el tipo de plástico que se ocupa para hacer bolsas. En este caso pues el ABS se ocupa para hacer piezas más grandes que tengan diferente tipo de comportamiento. En conclusión pues tenemos que las ecuaciones sí son muy importantes de aplicarlas en el uso diario, en, en cuestión de la industria, y nos facilitan la obtención de muchas propiedades del sistema, así como a su vez nos ayudan a predecir el sistema, a poderlo entender mejor y no causar demasiados problemas. Principalmente vimos en clase también que uno de los principales problemas es a la hora de transportar los fluidos. Y esto sería todo.